Muy bien, queridos hermanos, hemos retomado la transmisión nuevamente y vamos a dar inicio a este culto. Les pedimos perdón, ¿cierto?, por todos los inconvenientes de sonido, les pedimos perdón por todos los inconvenientes de imagen, ¿ya? Pero hemos tenido algunos problemas técnicos porque obviamente estamos en vivo, así que nos han fallado algunos micrófonos y cosas así. Pero bueno, el culto va a comenzar. Agradecemos a todos ustedes que están conectados desde sus casas, sus hogares. Agradecemos también al grupo de hermanos que me acompaña acá. Hay un grupo de varones que ustedes no pueden ver, pero que están acá acompañándome. Son 4 varones de nuestra iglesia que están apoyándome acá también en mi hogar para poder desarrollar este culto vía online. Así que agradecemos también a todos los que ya están conectados escuchando este culto. Así que antes de compartir la palabra del Señor, me gustaría tener una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por este hogar, Señor, que abre sus puertas para poder recibir a algunos hermanos que quieren congregarse. Y también te damos gracias también por los medios de comunicación que tenemos, que podemos sacarles provecho para que también podamos edificar tu iglesia a través de tu palabra. Úsame grandemente para poder compartir tu palabra con mucha humildad, con mucho respeto, Padre, y abre nuestros corazones desde ya para poder estudiar, para poder aprender y aplicar en nuestras vidas. Agradecemos a todos los que están conectados en esta sintonía y esperemos también, Padre Celestial, que podamos seguir avanzando en el ministerio a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo como país, como ciudad, como región y aún también en el mundo. Se está viviendo toda esta problemática, Señor, y te pedimos que tú reavives, Señor, tu iglesia para que podamos ser de testimonio, Señor, en medio de tanta dificultad. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Quisiera, antes de abrir la escritura, compartir lo que tengo pensado para cada uno de ustedes que me está viendo ahí desde su pantalla, su tablet, su televisor. Quisiera compartir algunos consejos prácticos que son necesarios compartir en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, ¿no? Como lo dije antes, como nación, como ciudad, como región y aún en el mundo, hay algunos consejos prácticos que no hay que ignorar, ¿ya? Por ejemplo, hay que actuar con prudencia, ¿cierto? Ante todo lo que estamos viviendo. No podemos tentar a Dios y ser inconscientes y salir por ahí, ¿cierto?, exponiéndonos en lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Por lo tanto, hay que escuchar la voz de nuestro gobierno y saber cuáles son las medidas, cuáles son las precauciones que nosotros tenemos que tomar para no infectarnos o contagiarnos con el virus. Al mismo tiempo, ¿cierto?, como han dicho muchos expertos, si es posible conseguir alcohol gel, ¿cierto?, algún sanitizante de mano, desinfectante, para poder evitar, ¿cierto?, el contagio. ¿Ya? Actuar con prudencia, ¿cierto?, salir lo justo para comprar provisiones, alimentos, etcétera, etcétera. Así que cada uno ya sabrá como familia cómo actuar con prudencia. El segundo consejo también que quisiera darles, querida iglesia, y el que nos esté escuchando a través de la web, es informarse sobre los sitios oficiales en donde se está comunicando. Porque hay mucha falsa información dando vuelta por internet, ¿cierto? Hay también canales no oficiales, hay muchos opinólogos y también muchos están subiendo información que no es cierta. Eso nos puede llevar a actuar con histeria, nos puede ayudar a actuar con una paranoia colectiva. Por lo tanto, es necesario informarse por sitios oficiales, canales de televisión oficiales, ¿cierto? Lo que el gobierno también emite como comunicados oficiales, escuchar, ¿cierto?, al presidente de las autoridades que tenemos, la Seremi, y todo eso hay que estar bien informado, pero por sitios oficiales. El tercer consejo práctico también, querida iglesia y oyente, es mantenerse comunicado con los hermanos de su congregación, ¿no? Manténgase comunicado con los hermanos, manténgase comunicado también con su pastor para que nosotros también sepamos ya cuál es su condición, si a usted le falta algo en su hogar, si le podemos ayudar, si usted tiene que salir a comprar un medicamento, si usted es de tercera edad, manténgase comunicado con su pastor, con su congregación para que le podamos ayudar. Si hay algún hermano que está sintiendo algún síntoma, también infórmelo, ¿cierto?, a su iglesia, a su pastor, para que nosotros también podamos
poder ayudarle. ¿Ya? Es importante en este tiempo de cuarentena, aunque no estamos en una cuarentena total, estar informados, ¿no? Como iglesia, de la condición de cada uno de los miembros. Y el último consejo práctico también es aprovechar bien el tiempo. Ya es algo que muchos pastores lo han dicho también en la internet. Aprovechar bien el tiempo. Si usted está ya en cuarentena en su ciudad, o si usted se autopuso en cuarentena en su casa por una medida preventiva, es necesario también que usted pueda aprovechar bien el tiempo. Quizás por tiempo usted no ha podido leer un buen libro, quizás por tiempo usted no ha podido estudiar su Biblia, a lo mejor tiene un trabajo con muchas horas, un trabajo muy estresante. Creo que es el momento en que podemos invertir bien nuestro tiempo en nuestros hogares. Le motivo y le animo que pueda tener devocionales familiares. Ya le motivo que lea un buen libro, que lea la escritura, que tenga tiempo de oración junto a su familia. ¿Ya? Y aprovechemos bien el tiempo, como dice también la escritura. Son consejos prácticos a seguir en estos tiempos de contingencia. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Me gustaría compartir un tema en esta mañana todavía, que tiene que el sermón que he titulado dice: el problema no cambia tu propósito. Es el nombre del sermón que he estudiado y quisiera compartirle a usted que está ahí escuchándonos. Así que si usted tiene una agenda, un lápiz, una hoja, preste mucha atención y apunte lo que vamos a compartir. Espero que ya esté con su Biblia en mano para escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestros corazones. El problema no cambia tu propósito. Es el título de este sermón. Como iglesia estamos pasando pruebas difíciles. ¿Ya? Tenemos el coronavirus que está infectando a la población en general a nivel mundial. Pero no nos olvidemos que como país también estamos pasando por una explosión social. Ya hay mucho desempleo, hay mucho temor, siguen en algunos puntos las protestas, también sigue habiendo falla en el sistema de las AFP, sigue habiendo falla en el sistema de salud, hay cosas que no se han arreglado todavía en el nivel de la educación. Entonces no solamente nos afecta el coronavirus, sino que como país estamos pasando también por otras crisis. Y eso también a la iglesia nos pone ahí a prueba, ¿cierto? Y estamos pasando por esta serie de pruebas que nos han venido todas juntas, ¿cierto? Que muchos de nosotros no lo esperábamos, pero así nos vino toda esta problemática y a uno como iglesia le hace pensar y reflexionar qué quiere Dios de todo esto, por qué Dios permite que pasen estas circunstancias, por qué todas las pruebas vienen juntas y quizás un montón de preguntas que pueden haber ahí en su mente, en su corazón, frente a la problemática que estamos viviendo como país y también en el mundo. Ya, pero la idea de esta exposición de la palabra es podernos centrar en que el problema que tengamos, por el cual estamos pasando, no tiene que cambiar nuestro propósito como hijo de Dios y nuestro propósito como iglesia. ¿Ya? Una pregunta: ¿podemos seguir desarrollándonos como iglesia a pesar de las circunstancias? Es la pregunta que usted tiene que hacerse en su corazón. La voy a repetir: ¿podemos seguir desarrollándonos como iglesia a pesar de estas circunstancias? Es lo que debemos reflexionar y preguntarnos. En Hechos capítulo 8, si me pueden acompañar, Hechos capítulo 8, del 1 al 6, nos muestra cómo la iglesia de Jerusalén pasó por persecución, pero nunca la iglesia primitiva perdió su propósito de ser iglesia. Por lo tanto, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 al 6. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hasta ahí vamos a leer
Vemos cómo hay persecución, cómo Saulo era parte de la persecución. El versículo 1, de hecho capítulo 8, ahí dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, ya porque los versículos anteriores vemos cómo Esteban es apedreado por causa de su predicación, por causa de predicar a Cristo, y había un joven, ¿cierto? Saulo, el cual estaba consentía su muerte, y la ropa, ¿cierto?, de Esteban estaba a los pies de Saulo, ¿no? Vemos cómo Saulo era parte de esta persecución. De hecho, el versículo 1 de Hechos 8 dice que en aquel día hubo una gran persecución que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra, ¿cierto?, de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles quedaron ahí como un remanente en Jerusalén para poder predicar el evangelio al pueblo judío, pero hubo un gran número de creyentes que salieron, ¿cierto?, por causa de esta persecución, y se dice que fue la primera campaña evangelística en los cuales los creyentes salen a predicar a otras regiones, y podemos ver que la persecución, ¿cierto?, tenía un cabecilla, y este cabecilla era Saulo de Tarso, y dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hay una palabra que dice que Saulo asolaba la iglesia. Ya esa palabra de asolaba la iglesia tiene que ver cuando una ciudad era devastada. Ya esa palabra en el original tiene que ver cuando una bestia atacaba a su presa y la destruía, o la destruía, la hacía pedazos. Por lo tanto, asolar la iglesia significa hacerla pedazos. Eso es lo que hacía Pablo, ¿cierto?, o Saulo en ese entonces, cuando entraba casa por casa, destruía las iglesias, las congregaciones, y los arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Pero fíjese, el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por lo tanto, podemos ver la problemática que vivieron los hermanos ahí en Jerusalén. Cuando recién la iglesia estaba partiendo, vemos cómo había una persona que era Saulo, que estaba también, que tenía autoridad para poder asolar, ¿cierto?, y destruir la iglesia. Iba por ahí casa por casa, pero podemos ver la reacción de la iglesia, podemos ver cómo salieron. Y lo curioso acá es que cuando ellos fueron esparcidos y fueron por todas partes, como es el versículo 4, ellos salieron a predicar el evangelio. Cuando hay una persecución, lo normal o la lógica es que si hay una persecución, yo salgo a otro lugar y me escondo. Eso es lo lógico. Pero fíjense que a pesar de que Pablo, ¿cierto?, torturaba, encarcelaba, perseguía, los hermanos que salieron a otros lugares no salieron a esconderse, no buscaron un lugar para decir voy a ir a esa ciudad porque acá me están persiguiendo y allá yo me voy a esconder, sino que esos hermanos fueron a otros lugares y predicaron el evangelio. O sea, no cambió el propósito que tenían ellos, salieron a predicar y anunciar. Vemos a Felipe, el primer misionero que descendió a la ciudad de Samaria. Como sabemos, judíos y samaritanos no se llevan, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo él va a esta ciudad y empieza a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Y las personas escuchaban atentas y veían las señales que hacía Felipe, y podemos ver cómo se va cumpliendo el propósito por el cual somos iglesia, que es cumplir con la gran comisión a la cual usted, yo y cada uno de los creyentes hemos sido llamados, ¿no? La palabra propósito por definición es determinación firme de hacer algo. Y después hay una segunda definición de la palabra propósito que dice objetivo que se pretende alcanzar. Entonces estas dos definiciones engloban lo que es la palabra propósito. Podríamos decir determinación firme de hacer algo, también podríamos decir, y objetivo que se pretende alcanzar, ¿ya? O sea, objetivo que se pretende alcanzar con una determinación firme de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, el propósito de la iglesia es permanecer firme en la enseñanza, en la oración y en la evangelización, perseverando para cumplir con la gran comisión, ¿ya? Ese es el propósito que nosotros, cada uno, tenemos como iglesia, permanecer firme. La Escritura dice que somos luz, pero al mismo tiempo la Escritura dice en Mateo que también somos sal. Por lo tanto, nosotros preservamos, ¿cierto?, la palabra de Dios acá en la tierra, y somos
embajadores de Cristo o de Dios acá en este mundo. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos un propósito que cumplir que va mucho más allá de la circunstancia que estamos viviendo hoy como nación. Permanecer firme en la enseñanza, en la oración, en la evangelización, perseverando para poder así cumplir también con la gran comisión. La iglesia siempre ha pasado por diferentes problemas. Ya lo vimos en Hechos capítulo 8. La iglesia históricamente, a través de la historia, siempre ha pasado por persecución. No hay que olvidar la peste bubónica, ¿cierto? Por ahí cerca del 1300, cerca del 1400, como un tercio de la humanidad fue destruida a causa de la peste bubónica, que después también hubo otro brote que fue llamada la peste negra. Podemos ver cómo, ¿cierto? Europa fue devastada a través de esta peste. Podemos ver cómo también África fue devastada también por esta peste, por allá por el 1300 aproximadamente. Y en ese entonces la iglesia estaba activa, pero aún así hubieron hermanos, ¿cierto? Como Martín Lutero, que no sucumbieron ante el temor, que teniendo la posibilidad de haberse ido de la ciudad en la que él estaba ministrando, decidió quedarse junto a su familia para atender la necesidad de aquellos que estaban enfermos por esta peste. Por lo tanto, la iglesia ha pasado por diferentes persecuciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Históricamente después han seguido estas persecuciones, que no solamente son perseguidos por el gobierno, sino que también las pestes y las enfermedades también causan un problema, ¿cierto? Causan un dolor y también pueden provocar falta de fe, ¿no? Pero podemos ver cómo la iglesia, en su característica principal, siempre ha perseverado, siempre se ha congregado, nunca ha callado su boca, siempre ha seguido evangelizando, siempre ha seguido discipulando. Podemos ver la iglesia de Dios firme. Por lo tanto, la idea en esta exposición es que nosotros no perdamos el enfoque. La idea de esta exposición es que nosotros nos mantengamos firmes como iglesia y cumplamos nuestro propósito a pesar de la cuarentena, a pesar del miedo, a pesar de las limitaciones, de las frustraciones que podamos tener de estar en nuestras casas, a pesar de que físicamente no podamos estar congregados. No podemos perder el enfoque y la esencia de lo que es la iglesia. En Hechos capítulo 16, si me pueden acompañar a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Ahí vamos a ver a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero de Pablo, cómo él predicaba en la ciudad de Filipo, la ciudad, ¿cierto? Ahí en Macedonia. Podemos ver cómo cómo en este segundo viaje zarparon, ¿cierto? Y llegaron a esta ciudad ahí en Filipo, que era la primera ciudad, ¿cierto? De Macedonia, a la cual llegó Pablo, y estaba en esta provincia de Macedonia, que era una colonia, dice la Escritura, y fue ahí a cumplir su propósito, que era predicar a Cristo. Fue con Silas, ¿cierto? Como colaborador, a predicar, a cumplir esta misión en su segundo viaje, como le acabo de decir. Pero también vemos desde el versículo 16, me estoy refiriendo a Hechos 16 en adelante, vemos cómo se presenta un grave problema en esta misión. Vamos a leer Hechos 16, del 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ciudadanos, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, hasta ahí vamos a tener esa lectura, hasta el versículo 24, y quiero que podamos prestar mucha atención a lo que acabamos de leer. ¿Ya? Hemos visto en el versículo 11, 12, 13 del capítulo 16, vemos cómo ellos llegan a la ciudad, ¿cierto?, para predicar la palabra del Señor Jesucristo, su santo evangelio, y vemos que se presenta esta muchacha con un espíritu de adivinación, ¿ya?, que en otras versiones más acertadas a los originales dice espíritu de Pitón, ¿ya? Vemos que daba gran ganancia a sus amos a causa de la adivinación. ¿Por qué? Porque esta muchacha predecía el futuro a través de consultar a espíritus inmundos, a demonios. Por lo tanto, era una especie de medium, ¿cierto?, que daba gran ganancia a sus amos, ¿ya? Pero una vez que ella seguía a Pablo y a Silas y se mofaba o se burlaba, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta en el pasaje, no estaba diciendo algo que era mentira. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Por lo tanto, estaba gritando una verdad, ¿ya? Pero como vemos el enojo de Pablo, que se molestó, quizá lo estaba haciendo como una mofa, quizá lo estaba haciendo para molestar, quizá lo estaba haciendo con un tono jocoso, se estaba riendo. Entonces podemos ver que a Pablo le desagrada que los persiga y siga gritando lo mismo. Quizás se les reía en la cara, ¿cierto? Y se imagina a mí que les decía jajaja, ¿cierto? Miren, ellos se creen que son hijos del Dios Altísimo, que traen la salvación. Se reía. Entonces Pablo, enfadado, disgustado, se da vuelta y reprende al espíritu en el nombre del Señor Jesucristo y lo expulsa, y esta mujer queda libre, ¿cierto?, de ese espíritu sucio. Pero la problemática se causa en que los jefes de esta mujer no iban a tener ganancias, porque ya no iban a poder usarla para poder predecir el futuro. Por lo tanto, ellos toman a Pablo, toman a Silas, ¿cierto?, y lo llevan ante el foro, que era ese lugar céntrico en el cual se desarrollaba la vida pública y también la vida religiosa, ¿ya? Y los expone delante de los magistrados, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Se agolpó el pueblo y lo llevan ante los magistrados y rasgan las vestiduras, los azotan con varas, ¿ya? Y después lo lanzan a una prisión, a una cárcel, en el calabozo de más adentro, y le dicen que los cuiden con seguridad y ponen sus pies también en el cepo, ¿ya? En la escritura aquí no podemos ver en ningún momento en este relato que se haya hecho un juicio justo para Pablo y para Silas, sino que acá no hay un juicio, acá no hay una defensa de Pablo, ¿cierto?, ante lo que está aconteciendo, sino que directamente lo azotan, directamente lo mandan a una prisión y lo encierran sin que él pueda tener la opción de defenderse, de apelar, ¿cierto?, siendo que Pablo también era ciudadano romano. Entonces se saltaron muchas cosas y los azotaron y los encerraron directamente. Y entonces esa es la problemática. Imagínense que usted va a predicar, sale a misionar, lo invitan a compartir el evangelio, usted va con buenas intenciones, va, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo para poder cumplir la gran comisión, y le sucede algo similar, ¿no? No tiene tiempo de defenderse, más encima lo golpean, lo echan en una prisión. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué pasaría por su corazón? ¿Cómo estaría su fe delante de Dios, siendo que usted fue a hacer algo positivo, fue a predicar a Cristo y lo terminan encarcelando? Entonces yo creo que muchas cosas tienen que haber pasado por la mente, por el corazón de Pablo, por el corazón de Silas, y no sé si yo o usted hubiésemos tenido la misma reacción que Pablo y Silas tienen en los siguientes versículos. Vamos a leer el versículo 25 y vamos a ver cuál fue la reacción ante esta problemática. Versículo 25 de Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No, aquí vemos la historia del carcelero de Filipos. Aquí podemos ver la reacción de Pablo, de Silas, ante esta circunstancia grave, ante esta problemática grave. Si usted piensa ahí que usted hoy está sufriendo por causa de Cristo, si usted piensa que nosotros estamos en una problemática grave, usted y yo nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios sí pasó por problemas mucho más graves de lo que usted y yo estamos pasando en este día. Por lo tanto, vemos acá que hay azote, que hay cárcel, que hay cepo, ¿ya? Y ese problema es grave. Pero aún así, a medianoche, Pablo oraba con Silas y cantaban himnos para que los presos oyeran, ¿no? Por eso digo que no sé si yo en esa condición podría hacer lo mismo. No sé si usted en su casa piense, ¿podrá hacer lo mismo en esta circunstancia? Pongámonos en los zapatos de Pablo, pongámonos en los zapatos de Silas, con esa espalda llena de heridas, ensangrentada, con dolor, con los pies puestos en un cepo. ¿Será capaz usted de cantar y alabar al Señor? ¿Será capaz de usted de seguir predicando después de tantos azotes, de muchos azotes con vara? No sé. Cada uno, ¿cierto?, tiene que meditar. Fíjese el versículo 25. Pablo orando con Silas cantaban himno y los presos oían. Ya después dice que sobrevino un terremoto, que eso fue algo divino, ¿cierto? Fue un milagro, un terremoto que abrió todas las celdas, y también se movió la cárcel para todos lados y las cadenas se abrieron, los cepos se abrieron, los grilletes se abrieron. Fue algo sobrenatural, ¿ya? El carcelero despierta y se da cuenta de que todas las celdas están abiertas y saca su espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar el carcelero ahí en Filipo? Porque para un soldado romano era muy grave perder algún preso, ¿ya? Para un soldado romano era la deshonra más grande que se le escaparan, ¿cierto?, los presos, y también había una sentencia para aquel soldado que se le escaparan los presos, y la sentencia era la muerte. Por lo tanto, no solamente este soldado iba a enfrentar la humillación, sino que también iba a enfrentar una ejecución por parte del Imperio Romano. Por lo tanto, él saca su espada y para no tener una muerte dolorosa, él decide suicidarse y se iba a matar, pero Pablo lo para y le dice: no te hagas ningún mal, estamos todos acá, ¿no? También ese es otro milagro, ¿no? Si usted abre la cárcel de cualquier cárcel, le abre las puertas y los presos salen, pero como de a 200, ¿cierto? Como pasó hace muy poquito, que en Brasil se escaparon un escape masivo de presos, ¿cierto? Y yo los veía en las noticias cómo ellos corrían, ¿cierto? Y si usted hubiese estado preso, téngalo por seguro que ve un poquito de luz en la puerta y ahí nomás usted sale corriendo, ¿cierto? Por lo tanto, no era normal que se suelten los grilletes, no era normal que se suelten, ¿cierto?, las cadenas y que usted quede ahí parado, ¿cierto? Entonces podemos ver dos milagros, cómo Dios permite este gran terremoto, pero al mismo tiempo cómo Dios permite que los reos no se escapen, ¿ya? Entonces él pide luz, ¿ya?, para ver qué es lo que está pasando al carcelero de Filipo. Pablo le grita: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidió la luz, ¿ya?, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hizo una pregunta muy interesante, querido hermano oyente. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué? Esa pregunta lo vale todo, ¿no? Esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que en el corazón de Silas, en el corazón de Pablo, cuando el carcelero de Filipo cae arrodillado delante de ellos y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?,
Eso lo pagó todo, eso pagó los azotes en la espalda, eso pagó la cárcel. O sea, cuando hace esta pregunta al carcelero de Filipo, Pablo y Silas tenían un regocijo en su corazón porque a eso fueron llamados, a eso fueron a Filipo, a predicar la palabra para que otros sean salvos. Por lo tanto, cuando hay persecución, cuando hay problema, cuando la iglesia pasa por circunstancias difíciles, un alma lo vale todo, querido oyente, un alma lo vale todo. Si un alma solamente se convierte a Cristo, en el cielo hay gozo, en el cielo hay fiesta. Por lo tanto, todo lo que vayamos a pasar, todo por lo que estamos pasando ahora, es para que nosotros nos activemos como iglesia, para que nosotros no sucumbamos ante el temor, ante la duda, ante la falta de fe. Es para que nosotros ahora salgamos hacia adelante, que podamos compartir la palabra. ¿Por qué? Porque un alma lo vale todo. Dice la Escritura, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense que dentro de la cárcel, en donde ellos podrían haberse sentido quizás con limitaciones. ¿Qué vamos a hacer acá en esta cárcel? No se puede predicar, nos mandaron al último calabozo. Desde allá no nos va a escuchar nadie. Entonces, aún a pesar de las limitaciones, aún a pesar del miedo de estar privados de la libertad, ellos siguieron cumpliendo su propósito como hijos de Dios. No cambiaron el propósito por el cual Dios los llamó al ministerio. Predicaron a Cristo en la cárcel, cantaron, oraron, y se convierte el carcelero de Filipo. Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso es cumplir con el propósito de Dios. Eso es no perder el foco. Y a todas estas cosas que están pasando, si bien son cosas graves, obviamente, son cosas graves, son cosas a considerar, son cosas en las cuales nosotros tenemos que tomar ciertas medidas. Pero la única medida que no podemos tomar, es callar nuestra boca. La única medida que sí tenemos que tomar es seguir predicando a Cristo, es seguir evangelizando, es seguir fiel en oración en nuestras casas. Pablo lo hizo, Silas lo hizo, predicaron la palabra del Señor y un alma se convirtió a Cristo, y no solamente un alma, sino que también su casa. El versículo 36 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso ver el desenlace de esta historia. Cómo podemos ver, ¿cierto?, que ese carcelero los agarra, ¿cierto?, y los tiene que haber arrojado en la última prisión allá, y él mismo les puso el cepo, y ahora les saca el cepo, ¿no?, y le lava las heridas. Qué lindo ver cómo Dios obra, qué lindo ver cómo muchas veces a nosotros nos falta la fe y decimos, no, las personas no se van a convertir, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio si esas personas duras de corazón? No, es que a él ya le prediqué tantas veces que no le voy a volver a predicar. Pero ¿cómo podemos ver cómo un soldado romano que estaba consintiendo en el encarcelamiento de Pablo y de Silas, después va, les lava las heridas y los lleva a su casa, a su mismo hogar, donde estaba quizás su esposa, sus hijos, su gente, sus siervos, y lava las heridas y les pone la mesa? Un soldado romano poniéndole la mesa a dos judíos para que tomasen té con él. Imagínense, piense usted, ¿cierto?, cómo Dios, fíjese usted cómo Dios obra, Es maravilloso ver cómo Dios transforma vidas y corazones. Así como este soldado romano, muchos familiares de usted se pueden convertir a Cristo en medio de esta necesidad, en medio de esta contingencia. Es tiempo de actuar como iglesia, es tiempo de predicar, es tiempo de compartir. Las personas tienen necesidad de Cristo, las personas están atemorizadas por lo que ven en los medios masivos de comunicación. Es un púlpito que usted y yo debemos saber aprovechar. El desenlace es así. Bueno, y para ya ir finalizando, quisiera mencionar algunas cosas importantes. Había una falsa acusación en contra de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que cuando los llevaron ante el foro, alborotaban nuestra ciudad. Pablo y Silas no estaban alborotando, no alcanzaron a alborotar la ciudad como pasa después quizás en Tesalónica. No alcanzaron a poder alborotar la ciudad. Llegaron a la ciudad, los agarraron y los mandaron presos. Pero fíjese que la acusación era falsa. Los acusan falsamente. Después los azotan injustamente, ¿ya? Sin tener una forma de defenderse. Y después los meten en la cárcel, les ponen el cepo, ellos
pero sin embargo ellos sabían por quién habían sido llamados. A pesar de la acusación, a pesar del dolor, a pesar de que estaban privados de la libertad, a pesar del cepo, ellos sabían en quién habían creído y confiado, en Jesucristo, el cual usted y yo hemos creído en aquel día que decidimos entregar nuestra vida a Él. Por lo tanto, no importa la circunstancia, no importa el problema, tú, querido hermano, no debes cambiar el propósito en la vida con el cual fuiste llamado. Somos la iglesia de Dios que siempre ha permanecido fiel, firme delante de un mundo que siempre ha tenido problemas. No va a ser el único problema que vamos a enfrentar. El coronavirus es el principio de lo que va a venir, y usted y yo tenemos que estar preparados para enfrentar lo que tenga que venir con una fe firme, con una fe y confianza y dependencia en nuestro Dios, el cual siempre proclamamos, el cual siempre hemos predicado. Estamos en circunstancias difíciles. La circunstancia, querido hermano, no define a un cristiano, lo define su fe y su devoción hacia Dios. Ante esta palabra, quiero que usted pueda reflexionar, ya para ir terminando, en 5 preguntas que yo me hice a mi propia vida en este tiempo de contingencia, que se las quiero compartir. Pregúntese ahí donde está en su corazón. No piense en el que está al lado, no piense en el hermano, piense en usted mismo y hágase estas preguntas en este tiempo de contingencia. Pregúntese 5. Primero, ¿estamos desorientados en lo que tenemos que preguntarnos? Quizás todo esto usted lo desorientó. Pregúntese, ¿estamos desorientados? ¿No sabemos qué hacer con la problemática? Segunda pregunta, ¿perdiste el enfoque? Es lo que yo me pregunté. ¿Perdí el enfoque? ¿Qué vamos a hacer ahora como iglesia? No sabemos. El enfoque está acá, en la palabra del Señor. El enfoque siempre ha estado. No perdamos el enfoque. Pablo no perdió el enfoque. Silas no perdió el enfoque. Ninguno de los reformadores en la historia perdió el enfoque ante todo lo que tuvieron que vivir. Por lo tanto, preguntémonos, ¿estamos desorientados? ¿Estamos perdiendo el enfoque? Tercera pregunta, ¿tenemos temor ante lo que está viniendo? Cuarta pregunta, ¿te sientes limitado estando ahí en tu casa? ¿Te sientes limitado, privado quizás de la libertad porque estás en cuarentena? Y quinta y última pregunta, ¿crees que tienes falta de fe? Es lo que hoy nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Crees que tienes falta de fe? Somos hijos de Dios. Somos la iglesia de Dios. Que el problema no cambie tu propósito, querido hermano y hermana. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias por tu palabra, que es una palabra de ánimo, que es una palabra que al mismo tiempo exhorta a nuestros corazones para seguir adelante en este tiempo de contingencia, en este tiempo de problemas. Estamos viviendo el COVID-19, este coronavirus que arrasa, ¿cierto?, con vidas de personas, pero sabemos que cuando hay algo que quita la vida, hay un Dios que sabe dar la vida. Y nosotros como iglesia queremos comprometernos con este mundo, con esta sociedad, con nuestra ciudad, para poder compartir a aquel que da la vida, aquel que puede sanar el alma, aquel que puede llevar al pecador a la salvación. Queremos, Padre, ser conscientes de todo lo que está pasando, queremos tomar las precauciones necesarias, pero queremos seguir predicando a Cristo. Queremos seguir como iglesia con una fe firme, una devoción a tu palabra, una devoción a tu persona, Señor Dios, y que podamos cada uno de nosotros comprometernos para poder compartirle, aunque sea a uno, el mensaje de salvación. Te pedimos todo esto y nos comprometemos como iglesia delante del Señor para poder cumplir nuestro propósito en la vida. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Se vuelve un papelito? Vamos a... bueno, ya vamos terminando lo que es este culto. Espero que usted haya podido estar conectado, escuchando la palabra del Señor, escuchando los consejos prácticos que Dios tiene para nosotros en este día. Quisiera dar algunos avisos. Sé que la mayoría de nuestra iglesia está conectada en estos momentos, y quisiera también avisar que tenemos culto de oración el día miércoles a las 20 horas, ya, en nuestro templo en Alessandri con Arauco, ¿ya? En Alessandri con Arauco a las 20 horas, a las 8 de la noche, el día miércoles vamos a tener un culto de oración. Por precaución, los hermanos de tercera edad, por precaución los niños, las hermanas, ¿cierto? Vamos a pedirles que se puedan quedar en sus hogares, pero aún así hago un llamado a todo varón que esté sano, que se sienta con fe y quiera acompañarnos en ese tiempo de oración.
vamos a tener precauciones. En la iglesia hay alcohol gel, en la iglesia también nos vamos a sentar distanciados, pero vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Que va a estar compartiendo nuestro hermano Guillermo Racitúa, pero al mismo tiempo vamos a orar por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad, no solamente por el coronavirus, sino que vamos a orar por salvación. Así que acompáñenos el día miércoles a las 20 horas en nuestro culto. Si usted es varón, le animo a que pueda asistir. Y también, si usted se está preguntando, querido pastor, ¿cómo podemos nosotros ofrendar para que la iglesia siga en funcionamiento? Podamos seguir ofrendándole a los misioneros y todo ese tipo de cosas. Usted sepa que vamos a tener a disposición una cuenta como iglesia en la cual desde su casa usted va a poder transferir su ofrenda, su diezmo o su promesa de fe para que podamos seguir extendiéndonos como ministerio y poder seguir apoyándole a aquellos que están desarrollando el ministerio en otros lugares, como cada uno de los misioneros, ¿no? El ministerio debe avanzar. Por lo tanto, si usted quiere ofrendar, va a haber una cuenta que nosotros vamos a dar por interno, a través del WhatsApp de nuestra iglesia o a través de la página del Facebook también. Así que estaremos evaluando la situación día a día, semana tras semana, y esté usted siempre conectado, esté comunicado. Vamos a estar informando vía WhatsApp o vía Facebook las diferentes reuniones, cómo se van a estar desarrollando, y también sepa usted que si esta curva exponencial del virus sigue avanzando, obviamente vamos a seguir transmitiendo nuestros cultos por este medio o por otro medio virtual. Así que les animo a que ahora puedan ustedes quizás apagar su televisor, su celular, y puedan tener un tiempo de oración. Y también quisieran lanzar una cadena de oración. Sé que muchas iglesias ya lo están haciendo en este tiempo de contingencia, como les dije, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, quiero que nosotros como iglesia bautista misionera Coquimbo La Serena estemos orando en una cadena todos los días a partir de las 9 de la noche, ¿ya? Así que a las 9 de la noche les animo a que usted pueda apagar su televisor, dejar lo que está haciendo, juntarse como familia en su hogar y a las 9 de la noche estar orando por nuestro país, nuestra nación, nuestra iglesia y tantas personas que hoy mueren sin Cristo. Así que eso sería lo que quisiera compartir. Vamos a terminar orando para despedir este culto. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos tantas gracias, Señor, por poder transmitir, Padre, a los hermanos lo que tú quieres hablar a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la buena sintonía. Gracias, Señor, te damos también por habernos utilizado, Señor, tanto a mí como al equipo que está detrás de toda esta programación, Señor, para poder seguir avanzando en el ministerio. Ayúdanos, Padre, a poder evangelizar, a poder discipular de alguna u otra forma, Señor, y poder seguir avanzando en el ministerio y poder tener fe, nunca perder el enfoque, Señor, el cual tú nos diste para que podamos seguir edificando esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con cada una de las precauciones que debemos de tomar, Señor, y gracias también por los que pudimos escuchar tu palabra. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.